Presentar a Javier es casi innecesario, puesto que aparece en medios de comunicación sobradamente difundidos y conocidos por todo aquel que tiene un mediano interés por estar al día. Esto me hace la labor de presentación más difícil, pues su currículum es muy especial. Hoy nos va a presentar uno de sus libros, La mujer española en la historia. Creo que será súper interesante. Empezaré por exponer cómo se define él, como politólogo y periodista, investigador de la realidad social que vivimos día a día, conocedor del ámbito que nos rodea por su propia actividad profesional. Es licenciado en Políticas y Sociología, habiendo superado los cursos de doctorado sobresalientemente, especializado en Ciencias Políticas con estudios internacionales, diplomado en Asistencia Humanitaria tras pasar por las universidades de Oxford, Deusto y Lovaina, donde se especializa en geopolítica. Obtiene el diploma de Operaciones de Paz en el Ejército de Tierra. Es diplomado en Protocolo Ceremonial y Organización de Actos por la Cámara de Comercio. Sus actividades profesionales las agruparé en 3 áreas fundamentales: la docente, la de comunicaciones y la de asistencia humanitaria, aunque no se puede olvidar la de escritor en tiempos más recientes, como veremos a continuación. Como docente, es profesor de la Escuela de Guerra en el Departamento de Operaciones de Paz desde 2004 hasta nuestros días. Profesor invitado en el CSEDEN, en la Academia Militar en Zaragoza y Valladolid, practicando seminarios y cursos CIMIC en Madrid, Zaragoza y Valencia, así como en la OTAN. Profesor para cursos de cooperación y gestión de crisis en diversas universidades españolas. Monitor de las fuerzas de la Comunidad Europea destinado en Croacia y Bosnia-Herzegovina. Jefe de varias ONG sobre el terreno y colaborador de Cruz Roja Española. Director del Departamento de Gestión de Proyectos de la Fundación José Ortega y Gasset Marañón en Administración Pública. Como periodista y comunicador, colabora en varios medios de comunicaciones, articulista en el diario ABC, columnista en El Liberal, analista político en la redacción abierta de Intereconomía, Televisión y en Sin Complejos, en Es Radio, invitado habitual en la escábula de La Brújula, de la cadena SER, analista en Hispan Televisión, publicando eventualmente en el diario El Mundo, y muchas más actividades periodísticas que harían interminable su exposición. Miembro del Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid. Actúa como docente impartiendo conferencias en español y en inglés sobre la Unión Europea. Como actividades de asistencia humanitaria, empezaría por decir que ha sido asesor en el Parlamento Europeo, con labores de comunicación y relaciones con empresas, grupos y otros. Eso le permite considerarse como experto de la Comisión Europea, trabajando para la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, en Bruselas para las crisis de Sudán, Grandes Lagos, destinado como experto en Yugoslavia, Serbia y Montenegro. Ya hemos dicho antes que fue monitor en Croacia y Bosnia. Asesor del Ministerio de Defensa como Observatorio de Seguridad y Defensa del Mediterráneo. Nos quedaría por reflejar toda su labor de publicaciones especializadas, destacando las de colaboración entre la civil y la militar y las realidades y perspectivas de la gestión internacional de la crisis. No puedo extenderme mucho más, puesto que al final no le voy a dejar tiempo para que hable él. Sin embargo, no quiero olvidarme de que pertenece como miembro activo en el Ateneo Escurialense, coordinando la Feria Internacional del Libro San Phil y de las Jornadas sobre la Leyenda Negra. Es miembro de la Asociación Escritores con la Historia. Sin más, le voy a ceder la palabra, pero antes quiero decir que este acto de hoy es el primero en la Semana de la Mujer
que hace el Ateneo colaborando con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. No obstante, también a la semana que viene hay 2 conferencias sobre la mujer, sobre el tema de la mujer, y luego el sábado hay un concierto de violín de Prokofiev, el concierto número 1 de violín de Prokofiev. Y nada más, ya aquí le dejo, aunque ya os digo que solo por el currículum podía estarme yo sola en la conferencia. Así que, Javier, puedes empezar. La verdad que yo no venía a hablar de mí, o sea, pero además que Inés Montero me va a echar la bronca diciendo que es verdad que acaparo todas las carreras que no pueden coger las mujeres. Claro, luego dicen que si los hombres estamos copando los puestos de posición, pero vamos, en fin, no, pero vamos, pero, y yo sé que además que eso también debe hacer una otra vez, aparte de agradecer evidentemente tanto al ayuntamiento como al Ateneo, el que esté además, pues eso, iniciando estos días de la Semana Internacional y de los Días Internacionales por la Mujer, también una especie de excusa non petita, pero inevitable, y es en el fondo además también como empiezo el libro de Siempre estuvieron ellas, que es un poco en el que empecé a trabajar sobre los aspectos de la mujer española en la historia. Lo siento, no soy mujer. Nadie es perfecto. Y esto es importante además resaltarlo porque, entre otras cosas, sé que habrá mucha gente que va a criticar que por qué tiene que ser un hombre el que empiece a hablar precisamente sobre la mujer o en actos de mujer. Y yo sé, de hecho, que en ocasiones, y cuando hemos estado en algún acto, y recuerdo sin ir más lejos en el de La Coruña, nos dijeron que qué hacían esos machirulos allá arriba hablando de tías. Bueno, se puede ver así o se puede hablar también como personas, hombres, escritores, historiadores, lo que sea, haciendo un justo homenaje y un reconocimiento, evidentemente, a las mujeres que han sido y que son. Y que eso está independientemente del sexo o de la perspectiva de género, como se conoce tras la conferencia de Pekín por una traducción del tema del gender en inglés. Pero la realidad es que va mucho más allá de estos aspectos que no es cuestión de meterse, evidentemente, ni en políticas, ni en conceptos ideológicos o programáticos, sino que es importantísimo que nos demos cuenta de que la mujer siempre, además, ha estado representada y presente. Y que al margen, además, de aspectos que durante la historia han cambiado muchísimo, estamos hablando de la historia y, bueno, cuando hablamos de historia podemos referirnos a siglos como poco, e incluso a veces pues a milenios. Esta realidad ha cambiado mucho y ha cambiado tanto que bueno, lo estamos viendo con un concepto muy presentista de las cosas, o sea, de lo que estamos viviendo en este momento, pero no tiene por qué ser la realidad tal igual como pensamos, cuando a lo mejor estamos hablando de que la mujer no tenía acceso a las universidades hace 5 siglos, no, ni la mujer ni el hombre. Lo tenía acceso quien tenía posibles, quien tenía capacidades, que en general siempre ha sido así. Cuando estamos hablando a veces de quién puede estar en un lugar o en otro por cuestión de su sexo, pues el éxito no va a venir dado por muchas coincidencias y casualidades y ese muchas veces presentismo que hacemos, que a lo mejor pensemos en personajes que a lo mejor no han llegado y ahora pues repasaremos eso algunos de la historia, no ha sido por el problema por su condición de mujer, sino las condiciones históricas que en cada momento dado pues, han llevado pues, a que esa persona pues, haya pasado o bien sin el reconocimiento necesario o merecido, o bien incluso al desconocimiento más absoluto, pero que no por eso, incluso pues, en su momento dado, pues tuvieron el éxito que se merecieron y que tuvieron en su época. En España, en general, siempre digo que es un país matriarcado. O sea, hablar de España es fundamental. Incluso hablar de la importancia que tiene la mujer a lo largo de toda la historia. De hecho, por los estudios arqueológicos, y ahora sí que me estoy yendo a miles de años, la importancia del mito y de la deidad de la mujer es tan fundamental que la vemos reflejada en muchos aspectos tales que hace que cuando luego el sincretismo católico y cristiano llegue y se asiente en estos pagos, pues lo más importante, y que queda así reflejado, porque somos, por tanto, el país conocido como el más mariano de todos los católicos. Esto es, aquí, y si estoy en San Lorenzo del Escorial, muy bonita la Semana Santa, pero que no nos toque en la romería de la Virgen de Gracia, que es el tema. Porque, como en cualquier pueblo de España, la Virgen es la que marca la realidad de
esa sensación o de ese sentimiento que siempre ha tenido la madre, o sea, desde Astarte, si vemos incluso las esculturas que encontramos antiguas, la más importante de nuestra arqueología es curiosamente dos damas, tanto la de Elche como la de Baza, porque está ahí reflejada esa importancia de un matriarcado que curiosamente ha tenido una línea continua a lo largo de los siglos, porque saltando muchas épocas, pero en España siempre hemos pensado pues, estas cosas y tal, del concepto tardofranquista de una historia llevada a cabo como si nada más hubiera existido el siglo XX, las mujeres, al menos en España, o lo que fue incluso la parte de lo que considerábamos España, accedieron y tuvieron incluso responsabilidades, y de hecho, bueno, en el único y en el primer lugar donde empezaron a haber reinas ejecutivas, propietarias, que se decía, de los territorios, fue en España, fue en Castilla, fue en León, pero incluso también hay reinas de Navarra, que eso además incluso nos está llevando a varios que estamos un poco haciendo una línea de trabajo por si llega en su momento dado la princesa de Asturias a reinar, ¿qué ordinal va a tener en el número? Claro, tú dices, no, pues sea Leonor I. Yo digo, no, porque si la tradición marca que también hemos cogido de reyes anteriores, que no han sido de España, sino que sí han sido de las diferentes coronas, ha habido ya varias Leonores que han sido reinas y reinas que han reinado. O sea, que en España eso que además incluso se nos ve como una novedad y bueno, y que por supuesto nos hemos tragado todas las películas de Elizabeth R., de la reina Isabel de Inglaterra, como si hubiera sido hasta una gran feminista, y literal, porque es que yo he llegado a leer incluso en ya no solamente eso, toda esa época, con la última polémica sobre la serie que van a hacer sobre Ana Tudor, perdón, sobre Ana Bolena, directamente decían que era una mujer de su época que ya luchaba por el feminismo y el empoderamiento también, me imagino, ya puesto a decir palabras, pero claro, esto es, ya digo, que no es que sea un presentismo, es que es absurdo y sobre todo que no fue así. Y sin embargo aquí, que siempre hemos tenido esa relación tan directa, pues lo hemos dejado incluso sin darnos cuenta hasta de aspectos anecdóticos y saltando un poco a veces también en la historia, no tengo esa cuestión de hacer un aspecto pesadez en lo cronológico. España es uno de los países que, por ejemplo, bueno, puede parecer un hecho anecdótico, pero la mujer, se case o no se case, sigue manteniendo su apellido, cosa que en otros países mucho más avanzados y civilizados que de nuestro entorno no lo tienen. Por eso cuando uno va al mundo anglosajón o sale fuera y ven esos nombres largos que en las películas siempre parece que se cachondean de nosotros, no lo entienden, porque claro, cuando les explica decir no, es que es el nombre del padre y de la madre, se vuelven locos diciendo, ¿cómo el de la madre? Es que la madre no pierde jamás, o sea, haga lo que haga. O sea, que en su momento hubiera reglas de cortesía que se decía señora de, hombre, cursis había en todos lados, pero eso no quiere decir que eso fuera una realidad. O sea, porque la señora de Santa Marta, además, como se dice, eso, por ejemplo, en algún sitio decían ahí en las películas, dice, no, esa es mi madre. Y yo, no, mi madre no es una señora de Santa Marta, mi madre tiene su nombre y apellido. O sea, esos conceptos que lo vemos muy de las películas, pero que en otros lados se sorprenden, e incluso cuando se está hablando ahora, como gran novedad, de que también el nombre de la madre se puede cambiar, bueno, está bien que haya cosas que a lo mejor se legislen de una manera mucho más reglada, pero la tradición incluso, si no de legens y de mores de costumbre, eso ya era en España tan habitual como que hay personalidades de nuestro entorno, vamos, o de nuestra historia artística, que les conocemos por los apellidos de la madre. A Velázquez es el apellido de la madre. O sea, Diego de Silva y Velázquez. Y no decimos el pintor Silva. No, o Góngora, 3/4 de lo mismo. El apellido era el de la madre. Y había una posibilidad, efectivamente, de coger esos apellidos, que los apellidos, además, es una cuestión novedosa, que se va cogiendo todo el tema, pero que la mujer siempre incluso ha dado esa legitimidad. Y por eso también era tan importante que se decía, hombre, pero es que en la Edad Media el tema, claro, la mujer está pues comprimida, constreñida y oprimida y todo el tema. Vamos a ver, si estamos por aspectos de clases, la mujer o el hombre estaba constreñido si era pues, un siervo de la gleba que era un desgraciado. Si estaba en las altas posibilidades, en las posiciones, pues está bien que en películas esas, pues eso, como la serie del Cid, pues salga una urraca pesadísima intentando pues hablar del empoderamiento femenino, pero bueno, pues, digo, eso es porque es una serie, no hay que, las series hay que divertirse con ellas, como las
las películas, y no hay que creerse que una cosa llamada chihuahua existe de verdad. Es una especie de felpudo enorme que es un oso, no es agradable, pero no existe. Entonces, ese tipo de cosas ya está. O sea, no hay que tampoco que darle mayor importancia. La importancia es lo que dice la historia. Y en la historia, que bueno, a lo mejor incluso que ese tipo de series o de películas te lleven a intentar leer sobre estos personajes, sobre la auténtica reina Urraca, que digo que reinó mucho antes, además, que esta infanta fuera reina o señora de Zamora, o Berenguela, o María de Molina, que ella legitima, o sea, y fue 3 veces reina, pero 3 veces para dejar paso a legitimidad que en cualquier caso siempre la daban las mujeres. El hecho de que los matrimonios tuvieran una importancia tal, pero radicaba siempre en la línea dinástica que daba la mujer. Por eso se llegó incluso a una guerra civil en Castilla, de la cual además, curiosamente, pues sale alguien que no iba a ser reina, no estaba pensada para ser reina, como fue Isabel I, llamada luego la católica. Quien tenía que haber sido reina era su tía Juana, pero lo que no quedaba claro es que la legitimidad de lo que había hecho o no la reina, que era quien evidentemente paría, porque eso también es una cosa que está bien la igualdad, por eso es el artículo 14 de la Constitución, que ya está más que marcado, pero somos iguales, pero vive la diferencia que dicen los franceses, pero lo que no podemos intentar entender es que seamos iguales en otra serie de conceptos, porque eso no es ni siquiera apoyar incluso en el concepto de igualdad, sino está confundiendo lo que es la equidad y la relación de la ley con lo que es una realidad de hombre y mujer. Pero bueno, esto, insisto, para no meterme más berenjenales, que siempre tiendo a los jardines, pero que es un hecho que está ahí. Claro, cuando además esto va ocurriendo, y insisto, en épocas, pues hace que, por ejemplo, esta Isabel que he citado, esta Isabel I, y como le ha pasado a otras mujeres, a lo mejor es verdad que no es lo habitual, pero no es lo habitual porque efectivamente la historia antropocéntrica como es la historia de batallas y de guerras, y no es lo normal encontrarse a mujeres guerreras, mujeres porque, entre otras cosas, tienen que parir. O sea, es un aspecto biológico que sí influye en el día a día, o sea, que influye en un momento dado por una cuestión física o una cuestión de fuerza en general. O sea, cuando además se plantean estos aspectos, a lo mejor en otros, como en las Fuerzas Armadas o con el tema, por supuesto que hay mujeres soldados, y de hecho España era uno de los primeros ejércitos, vamos, de los poquísimos, además, que había en todo el mundo, en que hace ya más de 30 años que está la mujer incorporada plenamente en el ejército, y ya pues están habiendo ya, pues por escalafón, ya quienes están llegando ya a mandos, entraban en combate. O sea, en otros ejércitos no entraban en combate, no había una realidad física también en el aspecto y no se consideraba como tal. Aquí siempre ha habido esa idea que además, de hecho, históricamente podemos encontrar en varios casos. De mujeres que han querido ser soldados, que a lo mejor incluso la más conocida es lo de la monja alférez y tal, que además es un caso que no se sabe muy bien si era homosexual o que ha sido hermafroditismo, se decía. El caso es que una vez que se reconocía Catalina de Arauso en el que vistiera ropas de hombres y que pudiera incluso ir a representación ante Roma de esa guisa, cosa que nos podía parecer muy, muy extraño, pero que en aquel momento a lo mejor es que nos sorprendería cómo a lo mejor en muchos conceptos, y sobre todo el siglo XIX fue muy especial en ese aspecto, hemos evolucionado mucho más de lo que podemos imaginar. En toda la época de la monarquía hispánica, de Carlos, de Felipe II, que en fin, en San Lorenzo del Escorial, además, especialmente, pues es un rey inevitablemente querido, no había ese concepto tan constreñido, y de hecho lo que había lo que no había muchas veces eran unas regulaciones para ciertos aspectos, pero vamos, había regulaciones, dice, bueno, ¿cómo puede regular el que accediera o no accediera a alguien a unos estudios? No era como tal. Quien podía hacerlo, como por ejemplo en su momento dado, pues lo hizo Beatriz Galindo, pues pudo hacerlo estudiando en Salamanca y viniendo aquí, pero incluso Luisa Medrano se va a convertir en la primera catedrática en dar clases en una cátedra en Salamanca, o Antonia de Nebrija, la que es la hija de Antonio de Nebrija, el de la gramática nuestra, pues cogerá la cátedra de su padre y seguirá dando clases en la Universidad Cisneriana, la que luego conoceremos como Complutense, pero la de la que está en Alcalá de Henares.
¿Cómo es posible que estas cosas luego se hayan perdido? Bueno, eso ya es otro problema que tenemos que ver, pero en un momento dado ese acceso a los libros o a la cultura sí era posible, a veces no era para todo el mundo, pero sí que era una realidad. Y con una lucha que también se ha hecho. No ni todas las reinas ni todos los reyes a lo mejor querían establecer ese aspecto, pero en el tiempo de Felipe II incluso llegó el caso de una mujer, o sea, de un cirujano, que se da el caso de Elia de Céspedes, o se llama al final como Helio, que se le conoce como el primer transexual de la historia. Nació mujer, de hecho tuvo hijos, pero él se reconocía como hombre. O sea, esto que es ahora mismo es tan moderno, ya en tiempo de Felipe II ya estaba y pasaba, y lo que nos quedaba claro es, bueno, vamos a ver si usted es hombre, si es mujer, si es, porque claro, la cosa era una cosa muy rara, el concepto, si estamos ahora mismo con los líos que tenemos, en el siglo XVI, XVII, intentar explicar a alguien, o sea, todo el tema diciendo, pero vamos a ver, usted es un hombre y pare, a ver si lo tenemos claro, porque esto, y al final, y acabó siendo cirujano, y vino aquí para ser, ¿no? y fue uno de los primeros cirujanos, y se puede considerar la primera mujer cirujano, e incluso transexual de la historia. Pero vamos, que hablando, y aunque me salga un poquito por el tema de sexo, Juan Latino fue el primer catedrático negro en 1557 en la Universidad de Granada, y Felipe II mandó que trajeran el cuadro de Juan Latino como uno de los prohombres para tenerlo o sea, no había racismo, no había sexismo, había clasismo. Sí, es verdad, eso es cierto, pero eso a lo mejor es una cosa que sí que está en España y que siempre hemos tenido. Porque aquí somos todos muy señores y muy de nuestros arrojos. O sea, nos encanta ver esas cosas como, no sé, en Downton Abbey, como hacia arriba, abajo, todo ese tipo de cosas, que en España no es lo habitual. Porque lo habitual aquí es que, efectivamente, los hombres y mujeres de España pues tengamos una sensación de independencia, de gallardía, de ser señores de nosotros mismos. Incluso, bueno, cuando se entra cuando se hacía incluso la mili, no sé si alguien, a lo mejor incluso del tema militar sabrá algo aquí en esta zona, pero lo primero que, claro, la gente llegaba a la mili y decía lo de señor, sí señor, pues lo había visto en todas las películas. Y lo seguro que le soltaba seguramente, lo primero que le soltaba también el sargento de Segunda, dice, en el ejército español no hay señores. O sea, pero porque era un concepto de que eso también va a influir en el aspecto de que la mujer no está considerada, y de hecho, en el ejército español, cuando han entrado en combate, han tenido han caído incluso en combate, un acto tan interesante que para que vean lo que es un poco lo que son las culturas, ¿no? La anglosajona o puritana, que es la que simplemente nos marca como si fuera mucho más independiente, que estando en Afganistán, a las mujeres soldados las pusieron un chador, porque así se integraban más con la población. Las mujeres españoles militares lo que iban era con su chambergo reglamentario y a pegar tiros. ¿Qué pasó con los talibán? Que a quien respetaban eran a las mujeres españolas y no a las norteamericanas. ¿Por qué? Porque les consideraban guerreros, a las otras les consideraban mujeres. Puede parecer una bestialidad, pero están teniendo en cuenta que les ponen a sus propias mujeres una toquilla, como si fuera una mesa camilla, que es el burka, que, en fin, yo tengo en casa uno, he traído de Afganistán, y verdaderamente eso es como para que alguien me diga que eso es una cuestión cultural. No, para nada. O sea, se ha luchado muchísimas cosas. Pero ese es el concepto que aquí siempre se ha tenido. Cuando las mujeres de Palencia, por ejemplo, se quedan, pues eso, porque no salen al combate, porque no es lo normal, se quedan al cuidado de la agricultura, de la casa de los niños, y el ejército sale cuando de pronto el príncipe de Lancaster se quiere hacer con la corona de Castilla y sobrepasa el ejército castellano, pues se encuentra con una ciudad protegida por mujeres. Y esas mujeres son las que, en un momento dado, pues defienden Palencia, derrotan al ejército inglés del duque de Lancaster, y desde entonces las mujeres palentinas tienen en su hábito, en su traje regional, la banda y los colores regios, que además le permiten estar tocada delante del rey de España y todo el tema como caballeros que son, entendido caballeros, no por el tema masculino, sino como soldados que han sido como tales. O sea, aspectos que incluso nos podemos encontrar mujeres que han luchado en la conquista de México codo a codo con Cortés, pero como mujer, o sea, sin concepto. En la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que dieron los siglos, María la Bailaora fue una de las soldados más conocidas y reconocidas en ese momento dado. Ana María de Soto, infante de Marina, la primera infante de Marina a finales de 1789, cuando incluso se cogen el Cabo San Vicente, están las primeras batallas. Es verdad que ella en un momento, Ana María de Soto sí que fue vestida de hombre y se descubrió
que cuando, por ejemplo, estaba herida, pues era una mujer, bueno, lo único que se hizo, bueno, fue licenciarla, pero sin ningún, en momento alguno se dijo de una manera en que como mujer o no, se le dio el rango que tenía, la pensión que correspondía a su cargo, por las heridas, lo mismo que la propia Agustina de Aragón, como muchas otras mujeres que lucharon durante la guerra contra el francés, acabaron con el grado de subteniente, o Férez como María Pita, también en la contraarmada y teniendo por cada una de esas mujeres que habían luchado como hombres o como personas en el momento del tema, tuvieron el reconocimiento y la paga. Bueno, María Pita, me parece que fue como Alférez, y ya digo, y Agustina Domenech, Agustina de Aragón, como subteniente, y que tenía, pues, eso, el pago correspondiente de su tema. Con lo cual, aquí digo, había una relación muy importante, muy fuerte, ¿no?, del componente femenino. Claro, en la historia de España encontramos pues, todos estos casos que estoy un poco citando, pero que además los encontramos en todos los ámbitos. En el cultural, una de las imagineros más importantes de la escuela de las tallas que se encuentran, pues es la Roldana. La Roldana es una de las escultoras pues, más increíbles e impresionantes, y hay cantidad de tallas suyas. O literatura, María de Zayas, que a lo mejor sí, como hemos ido a Málaga, pues más o menos sabemos de la estación de tren que está así nominada como tal. Pero es que María de Zayas era una persona que tuvo completamente reconocimiento. O sea, el hecho que a lo mejor hayamos dejado de leer a una personaje y todo, insisto, no tenía que ver nada. Es verdad que la propia María de Zayas intentaba que fuera más normal el acceso, y cuando uno lee además María de Zayas, que es coetánea de Lope de Vega, de Cervantes, además amigo de ellos, y era una gran admiradora de Cervantes, y de Cervantes incluso yo recomiendo un libro, no está muy difícil de encontrar, que se llama Las mujeres de Cervantes. De Cervantes, hace un inciso, es uno de los hombres y uno de los escritores que ha hecho mejores retratos femeninos. O sea, es increíble además, con una modernidad tremenda, o sea, no solamente en aspectos incluso en el que hace que se casen incluso en matrimonios, por ejemplo, de cristianas con moros, o el tema de esto de hacer una... no, incluso de lo que es, no sé, el discurso de Dorotea en el Quijote, o de Marcela, los personajes que salen ahí, los personajes y tal que incluso siempre me ha fascinado, que es la de la viuda que aparece en una de las historias del Quijote, en la que se indica un poco esa cosa de que la mujer podía tener en un momento dado la facilidad de decir, y que así lo plasma en Cervantes, en el que, estando además esta mujer viuda y siendo bastante inteligente y de buena posición, pues estaba con chicos jóvenes. O sea, esta cosa tan moderna que se llama ahora una cougar. Pero como insisto, todo está ya inventado. O sea, claro, pues cuando le decían, dice, ¿y por cómo es que vas con estos jovencitos y tal? Es que estos son una panda de ignorantes. Dice, para lo que yo las quiero, tanta o más filosofía saben que Aristóteles. O sea, y con eso quedaba todo más que claro. O sea, no hacía, o sea, y esto estamos hablando de la época de 1605. Es que al final los antiguos son mucho más modernos de lo que podemos imaginar. Y uno se lee a María de Zayas, que es la gran pícara del siglo de oro, como la definió, con la que estamos también ahora en el centenario, que es doña Pardo Bazán, que fue una también de las que recupera a esa mujer, pues olvidada en los escritos, pero que incluso ya digo que una de las, recuerdo cuando vivíamos felices, no teníamos máscara y podíamos hacer cosas, en la última feria del libro de ocasión, del libro antiguo que se hizo aquí en San Lorenzo, me encontré un libro de María de Zayas, además, o sea, original de la época, o sea, de la graduación y tal. O sea, aparte que, bueno, la Biblioteca Virtual Cervantes está a toda disposición, si no hace falta ni gastar sin un duro. Pero, ¿qué modernidad tiene esta mujer de que a lo mejor está, ya te digo, hablando o diciendo cosas para que las mujeres también entren en lo que era un sistema educativo que, es verdad, no primaba a la mujer porque la mujer se tenía que quedar en la casa? Esto por una cuestión meramente lógica y biológica, o sea, porque el hombre era más fácil y además, sobre todo, éramos mucho más sustituibles en la guerra, porque una mujer pues, se puede casar varias veces y puede seguir teniendo hijos, mientras que un hombre las matan en la primera guerra y ya está. O sea, insisto, somos desecho de tienta en cualquier sitio. O sea, pero eso desde el Pleistoceno que íbamos a cazar el mamut. No, tampoco hay que darle más vueltas. O sea, pero el que además en España este hecho haya sido además así, bueno, hace que antes, cuando he citado un poco a Agustina de Aragón, la cantidad de mujeres que se entienden, o sea, que se forman incluso en Gerona, una compañía que es la Compañía Santa Bárbara,
al mando de una comandanta, sí, o sea, se llamaba comandanta y tal, con 4 compañías, además, compañías que estaban, que se pusieron a las órdenes del general Álvarez de Castro, con sistema militar, y que llevaban además el brazalete rojo, que era el clásico y tradicional, que desde los tercios ha sido el color de España, el color de España siempre ha sido el rojo, y que así se mantenía. Bueno, pues son unas grandes desconocidas, y han luchado de una cosa o de otras y tal, para que además ocurrió en Valencia, ocurrió en Espía, ahora vas a aparecer, y me ha hecho mucha gracia por escuchar que hay una película muy interesante que van a ser las espías de Churchill, porque Churchill utilizó mujeres para ser espías. Muy bien, ya había espías en Ronda que utilizaban ya el alto mando español para saber lo que hacían los franceses, o sea, hace 2 siglos. O sea, pero siempre nosotros hemos llegado a... Pues no hemos hecho historias de esas, ¿no? Nadie va a hacer, no sé, pues las espías de Castaños en una película, sin embargo, los ingleses sí que van a hacer las espías de Churchill. Es esa dejadez a veces por nuestra historia que hemos dejado de lado. Y claro, en los propios franceses e incluso los embajadores de otros países se quedaban sorprendidos diciendo, es que claro, pensábamos enfrentarnos contra los hombres en una batalla y aquí nos estamos enfrentando contra la población de una manera que incluso está muy reflejada en los cuadros de los desastres de la guerra de Goya, en el que hay uno mío que salen muchísimas mujeres en lucha y hay una que es especialmente impactante porque se ve a una mujer con una especie de lanza o de vara atacando a un infante francés con un niño en brazos que está con el culo al aire y todo el tema, ¿no? Porque claro, o sea, al mismo tiempo diciendo, joder, esto de la conciliación está fatal, me tengo que llevar el niño a la guerra. Pues te tienes que llevar el niño a la guerra, o sea, no lo vas a dejar ahí de lado. O sea, bueno, pues así es como era la realidad y así es como se plasmó en algo que, claro, todo el mundo dice, es que nos quedamos sorprendidos, que aquí es eso, y al final pues, coge la mano de pasaje porque dice, hay que coger a todas, porque dice, no, que es una muristilla, pero es que te clava las tijeras y te matan. O sea, es que es una cosa que no habían visto ni había ocurrido en ningún otro sitio, ¿no? O sea, actos que incluso se han dado y que además han sido supuestos hasta nuestra guerra civil y en fin, ya te digo que hasta nuestros días. Entonces, esta importancia tan grande de la mujer incluso hace que cuando surja el movimiento sufragista, porque van cambiando el tiempo y lo que hablábamos, el siglo XIX, pues, hay unos retrocesos, hay unos conceptos que además incluso lo del que no, la ley sálica, de que no reinara mujeres, pues no era un concepto español, viene de Francia, o sea, para nada estaba dentro de nuestras coronas. Un poquito los aragoneses, pero bueno, no, aún aragoneses en la sala para allá nos hemos hecho amigos, pero la realidad es que no era una tradición española. Cuando empieza en el siglo XIX, pues ya las universidades, a ser universidades como tales, concebidas como tal, o empieza un poco, el acceso volvía a ser una cosa, bueno, pues muy restringido, pero no prohibido. De hecho, hay el caso de 3 mujeres, de Rosa Leu, de Martina Castells, por ejemplo, que son de las que además acabaron la carrera de medicina, se doctoraron en medicina, y esto estamos hablando en tiempos de Amadeo Saoye, 1868, 69, claro, cuando se parte de la gloriosa, ¿no? Cuando llega... Pero claro, cuando lo están accediendo, o sea, todo ese periodo que es un periodo muy muy convulso de la historia de España, pero claro, cuando dice, bueno, estas mujeres que tenían tradición familiar, pues no es que no puedan, es que no se ha hecho nunca, o sea, nadie ha venido, como les decía, no sé, pues habrá que regularlo de alguna manera. Mientras que se regulaba, pues las mujeres accedieron, a lo mejor iban, pues estaban en un principio con tutor, en un momento iba con un ama, estas cosas y tal, un poco pues de pensamiento además y tal, como de proteger a la mujer, no sé que los estudiantes, entonces, pero al final, pues se acabó, cuando se empezó a hacer la normalidad, acabaron en las prácticas con sus compañeros, los compañeros ya cuando ya pudieron estar también en las aulas, aplaudieron y todo el tema y salió con una normalidad y además, de hecho, en el caso de Rosa Leu, pues fue una de las primeras que abrió una clínica propia, más que, bueno, aparte de clínica, pero sobre todo un despacho propio, se especializó en temas de higiene de la mujer, como se decía en aquel momento dado, y fue un gran avance, porque claro, el hecho ginecológico no es lo mismo irte a un médico, y eso lo pueden seguir sobre todo las señoras de la sala, que irte a una médica. Entonces es mucho más cómodo, más confortable, queramos o no. O sea, lo mismo que para nosotros el proctólogo, no sé si es proctóloga, lo vamos a pasar el triple de peor también. Bueno, pues es una realidad, es un hecho, pero que además hizo que se abriera mucho hacia los aspectos de higiene, porque siempre era una cuestión, oye, muy, muy reservada, pero que no es que no hubiera las facilidades. Es verdad que cuando Concepción Arenal se tuvo que vestir de hombre para ir a las clases y tal,
pero porque no se concebía el hecho, porque luego, definitivamente, Concepción Arenal acaba siendo además una de las que impulsa una de las reformas más importantes en el tema de los aspectos penales, del tema de la no criminalización de la persona, sino del delito, en los aspectos que viene también de reivindicar la reintegración de las personas. Entonces, hemos estado siempre también en unos avances que hace que cuando se empieza a pensar el tema del voto, aquí en el voto, bueno, ya se empieza a hablar del tema del voto y del divorcio, muchísimo. Al mismo tiempo como se está haciendo las sufragistas norteamericanas o inglesas, que aquí pensamos que ya estaban muy atrasados, pues ahí está Carmen de Burgos, una de las primeras, ¿no? De hecho es la primera periodista profesional, ahora aportando por su trabajo, por las columnas que está haciendo, que plantea y abre debates abiertos en 1906, en 1902, en el periódico, con la realidad sobre el divorcio, sobre el que la mujer pueda votar, bueno, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo en otros países que nos preguntaremos va más civilizado. Ella, además, es una que se considera una de las primeras corresponsales de guerra. Ella estuvo en la guerra de Mirilla, en la guerra de África, pero yo creo que la primera responsable de guerra fue otra novedad, que es Sofía Casanova, otra mujer que estuvo pues, y fue además cogida contratada por Luca de Tena en ABC y que empezó a mandar crónicas de la Primera Guerra Mundial, pero es que llegó a hacer crónicas porque luego marchó a Rusia y vio todo el estallido de la Revolución Soviética, le hizo una entrevista, que es una de las entrevistas, se tiene considerada como uno de los hitos del periodismo, a Trotsky, en plena Revolución Rusa, ¿no? El tema, o sea, ella llegando con su ama gallega, las dos ahí, metiéndose en pleno follón de todo el tema, pues haciéndose una entrevista a Trotsky que, no la pudo conseguir, o sea, otros periodistas que fueran hombres, ¿no? Era una cuestión que no era una cuestión de una mujer, y que además tiene, y que en su momento, bueno, yo digo que fue muy famosa, muy reconocida, y que ahora vas a una librería y pides un libro de Sofía Casanova, que además incluso llegó a ser pensada para candidata al Premio Nobel de Literatura, y no existen y no se pueden encontrar. O sea, incluso cuando vas a Galicia, que son los sitios donde intenté también hacerme alguno de los libros suyos o del libro de la guerra que hubo sobre sus consecuencias, porque luego acabó también haciéndolo sobre la Segunda Guerra Mundial. Además, una mujer que, siendo eminentemente contracomunista, liberal y muy católica, cuando se puso a hacer las crónicas también de las atrocidades que hacían los nazis, claro, en ese momento dado, ya con Franco ya en el poder, pues claro, Franco también quería atraerse a Sofía Casanova, pero ella era mucho más, en ese aspecto, mucho más consecuente, diciendo, no, yo soy anticomunista, pero no voy a decir, porque soy anticomunista, no voy a decir las atrocidades que están haciendo cualquiera de los otros bandos. O sea, que actuó con una profesionalidad tremenda. El caso es que ni de Carmen de Burgos ni de Sofía Casanova muchas veces pues hemos tenido esas referencias cuando hemos llegado incluso eso al voto de la mujer, que el voto de la mujer además, de hecho, empieza con Primo de Rivera, no empieza con la República, que es cuando empiezan a poder acceder a los aspectos de poder ser elegidas, y por supuesto ya con Clara Campoamor, año 31, pero es que decimos, bueno, pues que en Francia, que siempre parece lo pongo un poco referente, ¿no? Que siempre parece que nos quiere dar un poco ese aspecto, ¿no? de mayor modernidad. En Francia no pudieron votar hasta unos años más tarde, en Italia hasta muchos años más tarde. Pero es que en Suiza, en ese sitio, insisto, donde lo más que se puede comprar uno es un Toblerone, un reloj de cuco, no sé, o sea, es que es un sitio que además que te digan que Suiza como una especie de sitio que es una maravilla porque hacen muchos referéndums, lo cual es una cosa absurda. La mujer no pudo votar plenamente hasta los años 70, o sea, es que estamos locos. O sea, no viene ahora a decir qué tipo de cosas y que el hecho de que durante el tiempo del franquismo fuera un momento dado en el que la mujer estaba más reprimida y metida dentro de lo que era el ámbito familiar, y en Estados Unidos, ¿qué hacen? Que eran técnicos aeronáuticas todas. O sea, no. O sea, tenían también grandes problemas y de hecho lo vemos en muchas series, en muchos aspectos, el concepto en ese momento dado se había vuelto, sí, a lo mejor querámoslo por la palabra muy patriarcal, pero históricamente no estaba siendo así. Y de hecho en España, ya digo que llegamos al tema a alcanzar incluso derechos y aspectos que decían, bueno, pero es que no se podía sacar una cartilla, una mujer no podía sacar una cartilla en esa época, una cuenta corriente, perdón. En Francia tampoco. O sea, no, desgraciadamente era una cosa que no estaba ahí, pero aspectos como los temas de violencia de género, que se llama ahora la violencia doméstica, pues estuvieron incluso, no solamente regulados, sino que se regularon gracias también a una mujer también muy olvidada, como fue Mercedes Formica, una mujer que
que además, sorprendentemente, pues claro, tenía también el lacre ideológico al haber pasado la guerra, pero haber sido antes de la guerra muy amiga personal, de hecho, la falangista, pero falangista de primera época, me refiero, camisa vieja, amiga de José Antonio Primo de Rivera. Ella, bueno, luego estudia Derecho y también abre uno de los primeros bufetes. Cuando en aquel momento dado la mujer, evidentemente, no tenía la propiedad sobre la casa familiar, sobre el domicilio conyugal, como se decía, cuando de pronto había un caso de maltrato, se podía ir a los tribunales. Y cuando se daba razón, lo que se hacía era que se separaba a esa mala bestia de la mujer. ¿Pero qué se hacía con la mujer? Que se la depositaba, además es que el concepto era magnífico, se la depositaba o bien en casa de sus padres o en un convento si no tuviera. Oiga, esto no es un jarrón búcaro, o sea, habrá que quitar al otro de esa casa. Dice, pero ¿qué no había esa regulación? Bueno, pues esta Mercedes Formica incluso llegó directamente, y además llegó hasta el propio Franco, para que hubiera una reforma, y esa reforma reformó decenas de artículos del Código Civil, del Código Penal. Fue un cambio completo con los Garrigues Walker, con las grandes eminencias de algún momento dado, sorprendidos, ¿no? por lo que había logrado esta Mercedes Formica, y que no ha tenido calle en Madrid, curiosamente, hasta que Manuela Carmena le dio por poner una calle en Madrid. Y es una cuestión ideológica, porque de las mismas plataformas era el alcalde de Cádiz, porque ella era gaditana, y el señor Chiqui, pues lo que hizo fue quitarle la estatua que tenía porque era falangista. Pero bueno, es que el problema es cuando vemos también la historia desde un prisma de las cosas que han hecho o han podido llegar a hacer las mujeres, o también incluso, pues decir, no sé, evidentemente, pues Federica Montseny fue de las primeras mujeres, la primera mujer ministro en España, pero no por hecho de ser la primera en algo, quiere decir que luego su realidad o el hecho de las cosas que haga, pues sea una cosa maravillosa. El almirante Barreto, pongamos y tal, y volvamos otra vez al siglo XVI y XVII, es considerada como la primera almirante de la mar Oceana, almirante que comandó una pequeña flota. Así está comandada y no se tuvo que vestir de nada y así es conocida. Bueno, pues ¿fue Isabel Barreto pues una mujer encantadora? Pues no, pues como los almirantes de la época. La verdad es que pues tuvo que colgar de las jarcias a quien hubo que tirar y pues, según se decía, bueno, pues era su pequeño carácter. Pero es que, vamos a ver, es que el hecho de ser mujer y hombre no quiere decir que uno sea mejor o peor. Ahora que evidentemente fue una adelantada en cuanto que, por supuestísimo, tiene el reconocimiento de ser la primera almirante de la historia, la primera almirante, bueno, pues es un hecho, pero que es un hecho que también incluso en otros países apenas se podía dar algo parecido, algo que pudiera llegar de esa manera a sorprender o a dar una realidad de lo que, insisto, ha sido un país, yo creo, España, donde la presencia de la mujer, a base de sus propias reinas, de las mujeres que han incluso impregnado en todos los campos artísticos, literarios, del día a día, que han llegado a ser médicos, a ser muchísimo antes, y que además eso ha llevado a que precisamente España haya sido y era el quinto mejor país del mundo para ser mujer. Ahora, desgraciadamente, estamos en el 15º, una cosa rarísima en estos últimos 4 años que tenemos un ministerio para el respecto. Pero la realidad histórica es una cuestión simplemente estadística. Eso no me importa, porque la realidad es que es así. La mujer en España es uno de los sitios donde ha sufrido como se ha sufrido en otros lugares, pero que vemos cantidad de ejemplos que podemos encontrar en todos los ámbitos que se puede uno pensar. Ha sido históricamente mucho más que empoderada, porque las personas, la diferencia, la palabra empoderado, la palabra poderoso, significa básicamente que el empoderado es quien finalmente tiene un reconocimiento, alguien que en un momento dado pues ha tenido un reconocimiento, pero la persona poderosa es el líder, por decirlo así, quien ha sido líder. Y las mujeres han sido líderes en España, las mujeres en España, en Hispania, en los reinos hispánicos o en la monarquía hispana. Y eso es algo que hay que poner en valor, y yo creo que eso es algo que gracias además a muchos libros que se están haciendo, yo no voy a hablar de mi libro, pero es verdad, pero que se están haciendo muchísimos ese reconocimiento de muchas cosas que están saliendo, porque siempre mirábamos, incluso hasta cuando hacemos un mural feminista, ponemos a todas las mujeres de todo el mundo mundial menos a las nuestras. No vemos ahora esperemos que también doña Emilia Pardo
Fernando Bazán, una gran feminista, si podemos decir, a banda letra también, sea reconocida en sus escritos, en sus hechos, en su día a día, porque ahora hasta nos sorprende cuando descubrimos sus cartas con Galdós, que le iba a la marcha, claro, como la vemos siempre señora Ana, con el moñete y esas cosas así, como hecha vuelta, parece que no, esta señora no tenía, pues lo pasaba bomba con Don Benito. O sea, pues claro que sí, o sea, y es que esto no es novedad, porque estamos muchas veces haciendo ese concepto muy decimonónico de lo que era la historia que hemos creído que era. Y sin embargo, yo creo que la historia de España y de las mujeres ha sido siempre mucho más rica. Yo podría estar aquí horas hablando, pero tampoco es cuestión de cansar, a lo mejor puede haber alguna pregunta o una cosa que se pueda hacer y yo que estaría más que encantado vamos, de ponerme a su disposición. Muchas gracias. No, vamos a ver, es una cuestión de a lo mejor no entender o sea, se ha malinterpretado lo que es la lucha por los derechos de la mujer, por tener ¿Cómo ha sido la pregunta? Pero sobre la base de la igualdad ante la ley, con el hecho de que somos hombres y mujeres, y voy a poner una anécdota que suelo contar, pero que es personal, pero bueno, de quien aprendemos en el fondo el feminismo en las casas, pues es de nuestras madres, de nuestras abuelas, de las personas que están ahí. Y claro, una de las anécdotas que siempre se contaba en casa es cuando mi señora madre, pues, tras la guerra y todo el tema, ella hace sus suposiciones para construcciones aeronáuticas, que en aquel momento estaba militarizada, era del Ejército del Aire, y ella, pues, había hecho, pues, para ser secretaria de dirección y tal tema. Muy bien. Y entonces, pues, le tocaba, pues, estar con el general que le tocaba. Entonces, cuando terminaba ella de hacer los escritos y tal, se levantaba y se esperaba que el general le abriera la puerta. Entonces, claro, le decía, señorita Aurora, por favor, de que es el general. Y dice, no, él será el general, pero yo soy mujer. O sea, esto era un concepto que a veces decir, bueno, y que una mujer no se puede abrir la puerta. Si no es eso, hombre, si no es eso, si es que es un concepto que va mucho más allá de que nadie te hace efectivamente, o sea, una persona que ya te digo que tiene claro sus conceptos, o sea, lo que está luchando es por otras cosas. O sea, y por supuesto mi madre se coge un cabreo en el banco diciendo, ¿cómo que no vas a dejar abrir a mí una cuenta? Pero ¿quién maneja en la casa, en todas las casas, los dineros? ¿Qué caras no vamos a venir de nuevas o qué? Vamos, hombre. Seamos claros aquí también ahora, que no vamos aquí ahora a poner todo el tema. Vamos, que hemos ido al tabaco nosotros con lo que nos han dado en el estanco, vamos, pero que, en fin, pero como que no había nada en casa antes. Yo quería reivindicar una función que la mujer ha tenido a través de la historia, sobre todo de la historia más moderna, y es la función de ama de casa. O sea, creo que la función de ama de casa ahora mismo parece que está denigrada y, sin embargo, era la educadora de los hijos, porque no era el padre el que educaba a los hijos, era la madre la que educaba a los hijos y la que les daba de comer y la que les vestía y la que les llevaba. Y esa función pues era muy importante y ha sido muy importante. Sin embargo, ahora se está vilipendiando. O sea, parece que el ama de casa era un delito. O sea, yo creo que era una virtud. Y hay un hecho en la historia en el siglo XVI y XVII, más en el XVII, que tú estás hablando, que tú hablabas, de la falta de hombres que quedó en España como consecuencia de las guerras extranjeras y el descubrimiento de América, pues las mujeres fueron las que mantuvieron pues, prácticamente la economía en España en ese tiempo. Aunque fuera una economía deficitaria, pero ellas fueron las que lo mantuvieron. Bueno, sí, de hecho, si es que la realidad que se ha entendido, como que lo que se ha comentado un poco, en el que el tema del el ser amo de casa o el estar amo de casa, que no se fuera considerado una profesión. Claro, ahora cuando se está hablando incluso de ciertos salarios, todo el tema, si esto incluso ya se reivindicó hasta por Pilar Primo de Rivera, que esto queda muy mal decirlo, para que la mujer tuviera incluso un sueldo, porque eso era un trabajo. Claro, además, incluso cuando el concepto de educación hemos cambiado, además, no sé por qué cogimos el galicismo, cuando en español lo teníamos muy claro, el Ministerio era el de Instrucción Pública. En los colegios se instruía, en las casas se educaba, eran cosas diferentes. Y es verdad que el hombre, pues, al tener que salir, pues, ocurrió también tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. Si los hombres están en la guerra, no puede estar en las industrias. A partir de entonces es el cartel famoso que vemos, de la tornera, todo el tema, porque las mujeres son las que empiezan a tener que estar en las fábricas teniendo que producir lo que no pueden hacer hombres y acceder a una cosa que luego pues, fue un torno atrás en ciertas sociedades. Pero por una realidad, bueno, pues eso, que la parte biológica era una realidad que también además
a ser la introducción completa, no la incorporación, no sé la palabra, de la mujer, ha hecho que, evidentemente, esto haya sido un triplicar el esfuerzo por parte de la mujer. Los hombres seguimos siendo igual, porque hay una realidad biológica y hay un hecho que hace que ahora mismo las sociedades occidentales, donde la mujer está plenamente incorporada, sin embargo, la tasa de natalidad esté completamente por debajo de lo que es. En un principio, una sociedad necesitaría para continuar viviendo, simplemente porque ya no hay familia, no hay un concepto de familia, hay un concepto ya se accede también mucho más tarde a los aspectos laborales hacen que también sea un hijo, venga, dos ya, la caraba. Entonces, pero no es una cuestión además económica, porque en Luxemburgo tienen la misma tasa de natalidad que en España. Luxemburgo es el país de renta per cápita mayor. Es un concepto occidental, es un concepto de Occidente. Incluso hasta se puede ver en las monarquías. ¿Cuántos hijos tuvo Alfonso XIII? ¿Cuántos hijos tuvo Don Juan? ¿Cuántos hijos tuvo Juan Carlos? ¿Y cuántos hijos ha tenido Felipe? Y fijas, es una claramente, o sea, es un hecho. O sea, la parejita y pro, ya está. O sea, es que se va a bajar, pero es un concepto occidental, una realidad que está ahí. No, bueno, yo, Javier, me ha encantado, bueno, creo que nos ha encantado a todos este repaso histórico que has hecho. Suscribo todo lo que ha dicho aquí Ángel, que me ha quitado la palabra. Pero no, yo por debilidad lo que sí que me gustaría a lo mejor que dijeras algo de una que no has comentado. Pero bueno, supongo que ni están todas las que son, ni son todas las que están. Pero desde Juana I de Castilla, que me pareció una mujer, me parece a mí, excepcional, en una época además muy crítica para lo que es la formación española y que, bueno, todo el mundo la conoce por eso que no voy a decir. No sé si tienes algunas palabras. Si alguien está interesado, hay un libro que yo siempre aconsejo que es la prisionera de Tordesillas de Manuel Fernández Álvarez, que es uno de esa época, vamos, es de los mejores historiadores de toda esta época, Manuel Fernández Álvarez, sobre Juana. Yo considero a Juana la primera reina de España, como tal, o sea, la primera reina de los reinos ya peninsulares entendido como tal. Ya que Isabel muere sin haber Navarra había sido incorporada mediante conquista a la corona y su padre Fernando realmente no tuvo el reconocimiento por parte de las Cortes castellanas. Entonces, la verdad que hay una lucha entre su padre, entre su hijo, entre todo el lío que se montó ahí, la volvieron loca, vamos, teniendo en cuenta, si alguien lee la biografía de Juana, lo raro es que no se volviera loca, vamos, lo raro es que no acabara pegando machazos a alguien, o sea, si es que, y aparte que evidentemente sobre muchos conceptos se buscan pues lo que era los intereses estratégicos y de poder que hay. Pero Juana es un personaje, efectivamente, Juana I, y que poco a poco yo creo que se empieza a hacerle un poquito de justicia, pero al final, claro, entre eso, la parte del romanticismo hizo un daño tremendo a la historiografía en general en todo el mundo. La historiografía, y además fue un mundo romántico, creó una Edad Media, creó una serie de conceptos que nos han llegado a nosotros porque luego las películas, la mayoría de las películas cogieron los cuadros de historicistas, que no eran historicistas, claro, se llaman historicistas, porque no eran históricos, pero eran historicistas de ese siglo XIX y lo traspasaban a las películas. Podemos poner muchos ejemplos. Entonces, por eso nos hemos creído ese tipo de Edad Media o ese tipo de cosas que se hacían en Roma y tal, que no tienen nada que ver con lo que era. Pero bueno, insisto, es fantasía, es ficción, no pasa nada. Ahora nos encanta, por ejemplo, si vemos una serie de la Edad Media, tienen que ir todos de marrón y todos vestidos unos guarros. Luego se ve uno cualquier libro de la Edad Media y están todos con colorines, o sea, pero bueno, no sé, es una de estas con lo mismo que es todo de Roma, todos los edificios en blanco. Esto es inaguantable. Bueno, son topicazos que ahí está. Y entonces, uno de los topicazos, pues ahí está, esa idea de Juana la Loca, que ya encima para colmo, ya, si ya nos acordamos de la película de Aurora Bautista con la cura de amor y todo el tema, ahí está. Un concepto, ya digo, muy decimonónicos, pero nada que ver con la realidad. Y Juana, ya lo digo, que es uno de los personajes, sin duda, a reivindicar, ¿no? Porque estaba tan loca que los comuneros, que además, por cierto, este va a ser el aniversario, también el 5º aniversario, se fueron allá para que fuera y además, insisto, el rey Italia, como emperador Carlos V, tenía que tener la firma de Juana en los escritos, si no, no era válido como tal, o sea que jamás se la incapacitó como tal, se la aprisionó como reina, ¿no? Nada más. Como siempre, un lujo, Javier. ¿Te vendes un poco claro? Es que estoy con el último libro, entonces no... Anda que no nos cuesta, ¿eh? No nos cuesta. Y nada, pues a por la próxima. Muchísimas gracias. Yo creo que el papel de la mujer ha cambiado. Sí, claro, muchísimo. Pero no, ni es como lo veíamos antes, o pensábamos, y como tú dices, topicazos, pero sí que creo que vamos cambiando.
de candidato. Has dicho una cosa, me ha hecho mucha gracia. Yo estuve en el año 92-93, cuando el proyecto de eliminación de fronteras europeas, estuve destinada a Interior por parte de la empresa y acompañaba al director de Política Interior de Bruselas, bueno, soporte de informática, de tecnología, de proyectos. Y hacíamos reuniones en Interior y en Secretaría General del Estado, donde estaban los 3 cuerpos militares, Policía y Guardia Civil, que eran todos hombres en aquella época. Y yo iba. Y un día, en una mesa, pues de aquí allí, en una reunión, yo quise salir al servicio. Me levanto y digo, ¡raca! Salí, pero tenía que volver detrás. ¡Raca! Nunca más. Yo me sentaba a las 9 de la mañana y hasta la hora de comer no me comía de mi silla. ¡Qué fuerte! Pero una cosa es que no se te cayese un muerto, y es que eran 30, por Dios. No, eso era muy jovencilla, era muy divertido, pero bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a la próxima.